Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy vamos a tratar el tema de la sociedad. Como saben, el ser humano es un sujeto que no puede vivir aislado. Necesita vivir en comunidad con otras personas. Y esto, obviamente, conlleva muchas ventajas. Entre las ventajas que vamos a nombrar tenemos: facilita la supervivencia, es decir, le permite obtener alimentos, protegerse, cuidar de los miembros más débiles del grupo, etcétera. Permite también la transmisión de conocimientos, ¿no?, y experiencias. Este aspecto es muy importante porque el ser humano nace con una gran capacidad de aprender, y el hecho de que los conocimientos se transmitan de una generación a otra ha hecho posible el avance de las sociedades. Por supuesto, jóvenes, ¿qué pasaría si el hombre viviera independiente? ¿Cómo podríamos haber logrado este nivel de tecnología? Sería imposible si no fuera porque se vive en sociedad. Además, otra ventaja es posibilita el desarrollo personal, es decir, las capacidades afectivas y de relación que el sujeto tiene, ¿sí?, gracias al contacto entre personas. Favorece la socialización, es decir, que la persona asuma la manera de comportarse de los otros miembros del grupo, sus creencias, sus costumbres, y se sienta parte de dicha comunidad. Obvio, por eso mismo, muchas sociedades tienen aspectos diferentes a otras. En una sociedad hay cosas que son permitibles y en otra sociedad cosas que no son permitibles o tienen otro significado. Todo depende de la sociedad donde usted haya nacido. Esta sociedad, además de tener sus ventajas, pues también nosotros vamos a hablar de lo que es su organización. ¿Cómo está organizada la sociedad? Bueno, las sociedades se han organizado de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero tienen rasgos comunes esta organización. Es la formación de la familia y también la presencia de normas. La familia. La familia es el grupo de personas ligadas por lazos de parentesco que viven en un mismo hogar. Por lo general, los adultos asumen el cuidado de los hijos, si es que tienen, ¿no?, e interiorizan en la familia las normas y los valores que le permiten desarrollarse como personas y vivir en sociedad. Por eso bien claro dice que la familia es donde se aprende a convivir y se aprenden reglas de vida. Puede estar formada la sociedad por padres e hijos, que es la familia nuclear, la más conocida, o también puede incluir otros parientes que vivan dentro del hogar, ¿sí?, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera. Ahora, las normas son reglas que deben cumplir los miembros de una sociedad para poder vivir en ella. Se transmiten estas normas de generación en generación. Por ejemplo, dar gracias cuando alguien nos ofrece algo o disculparnos cuando molestamos son normas que nos han enseñado desde el nacimiento y que facilitan la convivencia social. Las normas en ocasiones se recogen de forma escrita o dan lugar a las leyes. El matrimonio o el divorcio son dos ejemplos. Una norma de organización social es obedecer las leyes del Código Civil. No obedecerlo puede dar lugar a una sanción. Bien, tenemos pues entonces que cuando hablamos de normas, tenemos que hablar de casi como diríamos reglamentos. También tenemos que la sociedad tiene su estructura. Puede haber sociedades estáticas, que son aquellas en las que se pertenece a un grupo social o a otro por nacimiento y no es posible cambiarse de un grupo social a otro. La jerarquía se establece y puede permanecer igual durante generaciones. Algunos ejemplos de esta sociedad de la antigua Mesopotamia y Egipto o de la Europa feudal. Estos son ejemplos básicos. Otro ejemplo es el sistema de castas que tiene aún la India, en el que no puede haber ningún contacto entre los nacidos en la casta más baja o intocables, considerados impuros obviamente, y los miembros de las castas superiores. Pero, por suerte, también tenemos sociedades dinámicas,
que son aquellas en las que un individuo puede pasar de un grupo social a otro, es decir, en las que existe movilidad social. Un ejemplo es la sociedad de clases, en la que el criterio para formar parte de una u otra clase es el económico. Una persona de clase baja con éxito en los negocios, pues puede llegar a formar parte de la clase alta. Y esa es en la que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Obviamente, si tú no tienes poder económico, pero con el tiempo vas adquiriendo en base al trabajo, algún otro aspecto, pues inmediatamente vas ascendiendo de clase social. Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta que la sociedad pues también está generando cambios. La sociedad no siempre ha sido la misma, ¿sí? Las sociedades pues son organizaciones dinámicas, es decir, están en proceso de continuo cambio. Pero los ritmos de estos cambios no son siempre iguales, obviamente, ¿no? Cuando los cambios se producen de manera gradual, poco a poco, se dice que hay una evolución. Pero cuando los cambios son rápidos, violentos, hablamos de una revolución. Por lo tanto, el cambio social es el proceso mediante el cual una comunidad cambia sus costumbres, legislación, cultura, etcétera, por diferentes motivos, tanto internos como externos. El cambio social es un factor que afecta directamente a la conformación de una comunidad. Hablamos de una evolución gradual, nuestra sociedad va cambiando, ¿no? Y eso pues se nota en el enfrentamiento entre los padres y los hijos, generación antigua y generación moderna. También pues obviamente estos cambios, básicamente, ¿quiénes impulsan estos cambios? ¿Quiénes son los culpables de estos cambios? Pues podrían ser cambios en el medio físico. Por ejemplo, una sequía prolongada puede obligar a un grupo social, agricultor obviamente, a abandonar su tierra y convertirse en nómada. También puede haber la aparición de algún líder o de alguna ideología nueva capaz de movilizar a una parte de la sociedad. También tenemos la llegada de grupo foráneo y a causa de una gran migración o de una conquista. También presenta o impulsa el cambio la presión de algunas sociedades que tienen mayor poder y que puede imponer elementos de su cultura, de su organización política o de su economía. Un ejemplo lo tenemos en la cultura de Estados Unidos, ¿no? Con el resto del mundo. Ustedes se dan cuenta que Estados Unidos, pues, por su poderío económico y tecnológico, está imponiendo sus costumbres, sus formas de ver la vida, ¿no? Y de vivirla. Y tanto así que tenemos influencia de artistas y de tantas cosas, ¿no? Nuestros jóvenes están siempre sufriendo cambios con nuevas ideologías, nuevas ideas que vienen del extranjero. También tenemos las desigualdades socioeconómicas en el seno de una misma sociedad. Estas acaban provocando la sublevación de los más desfavorecidos con el objetivo de mejorar su situación. Pero esto ya se habla básicamente de revolución. Un ejemplo lo tenemos en la Revolución Francesa del siglo XVIII. Y por último también podemos darnos cuenta, lo más importante ahorita, ¿no? Los cambios tecnológicos que permiten modificar las relaciones personales, laborales y la vida cotidiana en general. En un ejemplo tenemos el celular y un ejemplo muy fuerte tenemos el Internet, en donde el joven básicamente, no tanto el adulto, más es el joven, que pues está bien influenciado, bombardeado por ideas, preceptos y tantas cosas de otros países, y pues viene el choque, ¿no? Y él por intentar ser diferente, ser novedoso, pues va adquiriendo esos cambios culturales y va influyendo en nuestra sociedad. Ese es otro de los inconvenientes. Bien, pero estos cambios sociales, estos cambios que se generan, obviamente, por acción de influencia de todo lo que hemos hablado, especialmente de la tecnología, genera conflictos sociales. Y los conflictos, pues, el nombre mismo lo dice, ¿no? Es un encuentro entre generaciones, por lo general, ¿no? No todos son negativos. Es más, en muchas ocasiones son motores de cambio.
Los conflictos sociales pueden reflejar una oposición de opiniones o intereses entre dos grupos de la sociedad y suelen conducir a acuerdos entre las partes. Son modelos de este tipo de pugna el conflicto generacional, lo que les decía, provocado por la diferencia de ideas, gustos y valores entre padres e hijos. También tenemos otro conflicto, el conflicto vecinal. Unos vecinos son partidarios de construir un cerco, un centro cívico en un terreno del barrio, u otros prefieren pues hacer un parque, ¿no? Pero como vivimos en democracia, esto se genera pues por medio de voto, etcétera, etcétera, y la persona pues que pierde tiene que quedarse tranquila y apoyar al proyecto del contrario. No hay que ser de esas personas que ya pues perdí y comienza a dar guerra y todo lo demás. No, también hay que aprender que vivimos en sociedad, en comunidad, y no siempre voy yo a tener la razón, o no siempre se va a hacer lo que yo quiero. También tenemos los denominados conflictos laborales, en donde el empresario pues es partidario de modelar el aumento de los salarios y los trabajadores pues quieren ya su incremento inmediatamente, ¿no? Pero existen también conflictos violentos, organizados con el fin de destruir o someter a las partes enfrentadas. El caso más extremo de este tipo de conflicto, pues obviamente hablamos es la guerra. Como nos damos cuenta, estudiantes, pues el hombre está acostumbrado a vivir en sociedad, pero esto trae consecuencias. Claro, trae ventajas, exige una organización, exige que esta sociedad tenga una estructura y esta estructura pues no es permanente, esta estructura pues está sujeta a cambios. ¿Por qué? Por la influencia que hay de otras sociedades en el exterior. Y básicamente hablamos de la tecnología y también pues de la guerra, que son los causales del cambio. Y todo esto pues genera pues básicamente conflicto social, que también el conflicto social, diríamos, es un agente del cambio. Bueno, estimados estudiantes, esto es toda la clase en relación a la sociedad. Les ruego, por favor, revisar detenidamente el contenido del texto y también revisar el video para que podamos dialogar y conversar en clases sobre este interesante tema. De mi parte, estimados alumnos, les deseo pues que la pasen muy bien. Nos veremos en clases. Cuídense mucho. Gracias.